Pero vamos a ver, el resultado de esta reforma ha empeorado las condiciones de los trabajadores. Al final los vamos a tener que jubilar a los 67. El resultado del acuerdo es un resultado que permite que haya varias edades de jubilación entre 61 y 67 años. Efectivamente han entrado los 67 años que el gobierno pretendía, pero frente a la pretensión de que todos los trabajadores y trabajadoras se fueran con 67 años, el nuevo sistema va a permitir irse con 61 a quien tenga una situación de crisis, irse con 63 en lo que es un nuevo derecho de jubilación anticipada voluntario que no existía anteriormente y por tanto se va a poder jubilar con 63, marcharse a los 65 a más del 50% de la gente, por tanto seguir yéndose con la misma edad y tan solo tendrán que ir a 67 años a aquellas personas que no hayan completado lo que se llama la carrera completa de cotización. ¿A quién afecta esto? Pues afecta a una parte minoritaria de los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena y a una parte mayoritaria de los trabajadores y trabajadoras de los regímenes especiales, especialmente autónomos, que tienen muchos menos años cotizados en medias que los del régimen general. El càlcul de la jubilació ara es fa amb els últims 25 anys cotitzats. Aleshores, la meva pensió reduirà i jo cobraré menys. Tota la vida treballant per això i pense que no hi ha dret. El aumentar el periodo de cálculo tiene efectos diversos. Para aquellas personas que mantienen su empleo hasta la jubilación y que su salario crece con el IPC, es neutro, da igual coger 15 que 25. Para aquellas personas cuyo salario crece anualmente por encima del IPC, efectivamente se produce una merma moderada de su expectativa de pensión. Y para aquellas personas, que son un 28% de los trabajadores y trabajadoras, salen en los últimos años de su vida laboral, pierden salario, o lo que es más dramático, pierden el empleo, pasar de 15 a 25 años les mejora notablemente la pensión. Todos mis trabajos han sido temporales y ahora estoy en el paro y con el panorama que tenemos, ¿cómo voy a acceder a una jubilación? Las condiciones de acceso a la jubilación, las condiciones mínimas de acceso no han cambiado con la reforma. El Gobierno pretendía llevar la exigencia de años cotizados para acceder a la jubilación a 17 años, frente a los 15 actuales. Esto se ha conseguido evitar y, por tanto, se mantiene los mismos requisitos de acceso a la jubilación. A los 15 años tendrá derecho a una pensión. Lógicamente, el montante de esa pensión tendrá que ver con su carrera de cotización futura y la carrera de cotización futura pues dependerá de los periodos de contratación, de los periodos de prestaciones por desempleo que también cotizan, pero a mí me gustaría que tuviéramos en cuenta un asunto. Una persona que se jubile hoy ha podido empezar a trabajar entre 1960 y 1962, por 14 o 16 años. Esa persona ha vivido los últimos años del franquismo, la crisis del petróleo, la crisis española de los 80, la de los 90, la de las .com y la actual. Y se está jubilando con 65 años en este momento. Bueno, pues alguien que ha vivido todas esas cosas, todas esas crisis, hoy, en el régimen general, el 73% tiene más de 35 años cotizados. Las próximas décadas tendrán crisis y tendrán periodos de bonanza como los actuales. No debemos proyectar ni el año 2007, que era extraordinario en la economía española, ni el 2011, que es extraordinariamente malo. Tengo 60 años y mi empresa está en crisis. Si me despiden, ¿dónde voy a encontrar un trabajo hasta los 67 años? Una persona que pierda el empleo en los últimos años de su vida puede seguir marchándose a la edad que tenía prevista, 65 años, si ha acreditado los años necesarios para poder marcharse. Ya digo que en torno a un 60% de las personas se seguirán yendo con 65 años. O bien tendría que esperar a 67 en el supuesto de que siguiera trabajando para tener el 100% de la pensión. ¿Qué ocurre si es expulsada del mercado de trabajo antes? Bueno, pues que se mantiene primero la fórmula de los 61 años, es decir, se sigue pudiendo acceder a los 61 años a la jubilación en lo que se llama situación de crisis, cuando se pierde el empleo de manera involuntaria, o bien va a tener un derecho que antes no tenía, que es marcharse a los 63 años de manera voluntaria, si es que su situación personal le permite hacerlo de ese modo. Tengo 26 años y acabo de terminar mi formación. Mi única experiencia laboral ha sido con contratos de prácticas. Voy a tardar mucho en empezar a cotizar. ¿Tendré derecho a percibir una pensión? La reforma que acabamos de pactar del sistema de pensiones incorpora dos elementos novedosos que no existían hasta ahora en el ordenamiento jurídico español, y es reconocer periodos cotizados a aquellas personas que interrumpen su actividad laboral para cuidar a sus hijos, fundamentalmente mujeres, pero podría darse también en el caso de algún hombre, y por otra parte reconocer periodos cotizados a los jóvenes que retrasan su incorporación al mercado de trabajo porque lo que están haciendo es formándose para luego tener una mayor capacidad de colocación si se quiere.
tanto mujeres u hombres, pero fundamentalmente mujeres, que interrumpen actividad laboral para cuidado de hijos. ¿Cómo? Interrumpen no por excedencia, sino porque se extingue su relación laboral. Como jóvenes que van a participar de programas formativos van a poder tener hasta 2 años más de cotización adicional, cosa que nunca ha existido en nuestra regulación de pensiones. Soc un treballador del camp i els treballadors del camp sempre hem cotitzat molt poc. En esta reforma segurament anem a quedar pitjor parats. Com quedarem? Una primera cuestión es aquellos trabajadores de edad avanzada que están próximos, muy próximos a la jubilación, la reforma no tiene impacto para ellos. Primero, porque la reforma no entra en vigor hasta el 1 de enero del 2013. Segundo, porque la reforma entra con unos amplísimos periodos transitorios y, por tanto, no va a resultar de aplicación. Pero es que, además, una persona que haya trabajado en el sector del campo, con unos niveles de protección muy bajos, precisamente como desarrollo de este acuerdo se va a producir la integración del régimen especial agrario en el régimen general de la seguridad social. Y con esa integración los trabajadores del sector agrario van a poder cotizar por salarios reales frente a una base tarifada, es decir, una base preestablecida que tenían ahora, y van a poder equipararse en su protección social a los trabajadores y trabajadoras del régimen general. Ante la grave crisis económica y social que atravesamos, para Comisiones Obreras el objetivo prioritario es la lucha contra el paro. Que nuestro sistema de pensiones se sostenga dependerá de que haya más y mejor empleo. La salida de la crisis debe sustentarse en un modelo productivo generador de empleo de calidad, en el reforzamiento del estado del bienestar y en la sostenibilidad medioambiental. El sindicato sigue trabajando en la rectificación de los aspectos más negativos de la reforma laboral y en alcanzar un acuerdo sobre negociación colectiva para que aumente su cobertura a más trabajadores y trabajadoras.